Damos gracias a Dios esta mañana por estar en su presencia. Y damos gracias porque la vida que nos concede el Señor es para vivirla de acuerdo a su voluntad y a sus propósitos. Hoy vamos a empezar nuestra lectura y meditación en el libro del profeta Isaías. Vamos a leer los versículos del 4 al 7. Isaías 53 es una de las profecías más completas que describe el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos da una razón por qué fue que Él murió. Porque Jesús dio su vida como una ofrenda en lugar de cada uno de nosotros. Y dice el versículo 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. La palabra ciertamente es una palabra que tiene fuerza y poder. Es una palabra que asegura. Es una palabra que afirma, que establece la verdad de Dios. Es una palabra que nos puede dar a nosotros seguridad, confianza. Cuando el Señor dice ciertamente, es que es su verdad, suprema verdad. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y todos podemos decir: y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa es la verdad de cada ser humano. No importa lo bueno o lo malo que haya sido su vida, no importa lo que haya vivido o sufrido, esta palabra describe la vida, la conducta y el camino de todo ser humano. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y si ustedes pusieron atención, en algún momento les había dicho que este versículo 6 dice: Jehová cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Si ustedes lo comparan en otras escrituras, la Biblia de las Américas, la versión en inglés King James, se van a encontrar en otras versiones que la palabra que aquí se dice pecado realmente es iniquidad. Dios cargó en Jesús el hecho de que todos nosotros hemos vivido a nuestra manera. Ahora veamos cómo responde el Señor bajo presión. Todo lo que leímos anteriormente describe lo que le cargó a Jesús, lo que se le cobró a Jesús, lo que Él hizo en beneficio nuestro. Pero ahora el versículo 7 nos lleva a pensar en Él, cómo se sintió, qué pensó, cómo estuvo Él. El verso 7 dice: angustiado, afligido. ¿Qué hizo? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. ¿Y qué más? No abrió su boca. Hoy vamos a hablar acerca de el silencio de Jesús bajo presión. La vida de Jesús está sujeta a mucha presión desde que Él inicia su ministerio. Desde que Él empieza a predicar, no tiene la aprobación, no tiene la buena mirada de los líderes religiosos.
Jesús surge después del ministerio de Juan Bautista, que fue un profeta que tampoco tuvo la aprobación ni el beneplácito de los líderes religiosos de la religión establecida, sino que Juan es un hombre llamado por Dios que vive en el desierto y que hace un llamado a todo el pueblo para arrepentirse y que de esa manera puedan recibir al Mesías, porque su venida está a la puerta. Así que en el ministerio de Juan y a través de Jesús y a través de toda la palabra que tenemos escrita, nos damos cuenta que Dios siempre ha tratado de hablarnos a cada uno de nosotros. Y nos habla a través de sus mandamientos, a través de sus consejos, a través de instrucciones específicas. Dios también nos exhorta, nos da ejemplos y también en su palabra encontramos advertencias. De una y de otra manera, Dios siempre nos está hablando. Si respondemos, si escuchamos, puede ser que nosotros digamos: nunca he escuchado a Dios. Y puede ser que tal vez Dios te diga: te he hablado tantas veces, pero nunca me has escuchado. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Qué dijo el profeta? ¿Cómo respondió Jesús a la presión, al odio, al rechazo, a la carga del pecado en su vida, a sufrir el dolor de nuestras enfermedades, a sufrir nuestras rebeliones? Dios castigó en él, descargó en Jesús su ira, su justicia, para no castigarnos a nosotros. Ese es el misterio de la cruz, donde Dios se hace como nosotros, muere por nosotros, da su vida pagando una deuda que no le correspondía. La deuda de nuestros pecados, la deuda de nuestras rebeliones, de nuestras maldades, de nuestras desobediencias. Cada cosa que hemos hecho fuera de su voluntad, Dios la cargó en Jesús. La cuenta, porque el pecado es una deuda. Y por eso dice la Escritura en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Cuando una persona trabaja, va a una oficina y recibe después de 15 días, ¿qué recibe? Le tienen que dar un salario. No le van a dar una felicitación, no le van a dar una palmadita, porque eso nadie lo quiere. Después de trabajar, todos esperan lo justo. ¿Qué es lo justo? El pago, el salario. Así que cada trabajador sabe que al llegar su fin de semana o la quincena, va a recibir el justo pago por su trabajo. De la misma manera, el pecado es lo que nosotros hemos hecho, que merece delante de Dios el pago justo. Y la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Lo que merece el pecador, ¿qué es? Es la muerte. No solo la muerte física, porque esa nos aterra a todos, sino lo peor de la muerte es la muerte eterna, la separación de Dios y el castigo en un lago que arde con fuego y azufre. No decimos eso para espantar a nadie, solamente decimos eso como la verdad con la que Dios nos advierte, con la que Dios nos dice: si vas por este camino hay vida eterna. Si escoges otro camino, el camino de tu voluntad, el camino de la oscuridad, habrá consecuencias y son eternas. Así que entendemos en el ejemplo de Jesús, en la vida de Jesús, cómo Dios nos da a nosotros un testimonio de lo que Él quiere formar en nosotros. Dios nos quiere hacer a nosotros no solo mejores personas, nos quiere hacer a la imagen de su Hijo Jesús. Cada cristiano, hombre, mujer, debe saber,
debe entender, debe creer que los procesos de la vida nos están llevando a ser como Cristo. Si aprendemos la lección, si tomamos la dirección de Dios, nuestra vida va a experimentar un cambio profundo para hacernos a imagen de Jesús. Dios nos quiere cambiar. Amén. Y nos dice, una de las lecciones que estamos viendo hoy es el silencio. Dios quiere que aprendamos esta gran lección de nuestra vida: aprender a callarnos, aprender a estar quietos y depender de Él. Por eso Dios nos da un consejo en Lamentaciones. Dice que es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. Lamentaciones 3:26. En el Salmo 37:7 Dios nos dice como una instrucción: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. En el Salmo 4:4 es evidente que Dios nos manda estar en silencio. Dice: callad. Es una palabra, verbo imperativo. Cállate. Ahora no solo es un consejo ni una recomendación, es una orden. Aprende a callarte. Y Dios quiere, hermanos, que todos nosotros podamos ser sabios para aprender a discernir que hay un tiempo, dijo Salomón en el libro de Eclesiastés, hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. Y la sabiduría es estar en el tiempo correcto para saber callar o saber hablar. Pero hoy nos vamos a enfocar, esta mañana nos vamos a enfocar en nuestro Señor Jesucristo. Él va a ser nuestro ejemplo para nosotros. En las clases de dibujo se presenta una imagen. Alguien tal vez ya hizo un dibujo y ese dibujo es nuestro modelo que nosotros debemos trabajar. En este caso, Jesús es nuestro ejemplo, es nuestro modelo, y Él nos quiere enseñar a todos nosotros a aprender a callar. Amén. Así que quiero señalar 7 aspectos en el silencio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que ya leímos es que el silencio de Jesús fue profetizado. Isaías anunció 700 años antes de Jesús, anunció que el Señor iba a hacer silencio. Solo podemos leerlo en el contexto del sacrificio de Jesús, pero cuando nos damos cuenta que Jesús escogió el camino del silencio, bajo presión, bajo ataque, bajo rechazo, bajo la condenación de las autoridades, Jesús escogió el silencio. Nosotros bajo presión, ¿qué hacemos? Damos el grito al cielo, nos quejamos, murmuramos, criticamos con facilidad. Cualquier cosa nos sirve a nosotros para expresar nuestra inconformidad. Si el mensaje es muy largo, ¿qué decimos? Muy largo. Si es corto, ¿qué dicen otros? Hoy no tenía nada que decir el pastor, lo hizo muy cortito. Si alguien cuenta chistes, dice: ¿cómo es una barbaridad? ¿Por qué cuentan chistes? Si no cuentan chistes, dice: caray, ni un chiste ahí en la predicación. Cualquier cosa sirve para que nosotros mostremos inconformidad, molestia. Pero es maravilloso que el Espíritu Santo anunció cómo iba a ser nuestro Señor. Por eso Él, bajo presión, dice el versículo 7 que leímos de Isaías, no abrió su boca. Y miren qué interesante, hermanos, cuando ponemos atención en la Biblia, porque cada palabra, J tilde de esta escritura, se cumple. Él dice que aunque estaba angustiado y afligido con la presión física, moral, espiritual, el rechazo y el abandono que sufrió en la cruz, ¿qué dice? No abrió su boca.
Fue llevado como un cordero al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores. Y nuevamente el Espíritu Santo anuncia que Él enmudeció y no abrió su boca. 2 veces en un versículo nos debe llamar la atención que Jesús no abrió su boca. ¿Qué ejemplo? Ahora, hay otra profecía que tiene que ver, número 2, tiene que ver con el ministerio de Jesús. Y esta la vamos a encontrar en Isaías 42. En el capítulo 42 hay un anuncio que solo se puede cumplir en la persona de Jesús. Dice del verso 1 al 3: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Atención al versículo 2. Esto es lo que lo hace importante. ¿Cómo iba a ser el ministerio de Jesús? ¿Qué dice? No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué caracterizó a Jesús? No ser una persona que estuviera gritando en las calles, justificándose, explicando quién era Él, defendiendo que su ministerio era de Dios y que Él era el Hijo de Dios. El profeta anunció que durante su ministerio no gritará ni alzará su voz. Jesús fue una persona callada. Hablaba cuando era necesario. Y lo vamos a ver, número 3, cuando le llevaron a una mujer adúltera. Dice San Juan capítulo 8 que los escribas, conocedores de la ley, y los fariseos, hombres comprometidos en el cumplimiento exagerado de la ley, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, verso 4, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Pongan atención. Tú pues, ¿qué dices? Veamos a Jesús por un momento. Usemos un poco nuestra imaginación. Traen a una mujer. Ahí están los líderes religiosos, las personas más respetuosas. ¿Cómo está Jesús? Dice que él estaba ¿qué? Inclinado hacia el suelo. ¿Y qué hacía? Estaba inclinado hacia la tierra y estaba escribiendo con su dedo. ¿Estaba hablando? ¿Estaba aclarando algo? ¿Estaba explicando? ¿Iba Jesús a dar una lección? No. Él está como que no los oye. Maestro, ¿tú qué dices? La ley dice, Moisés dice, o sea, toda nuestra ley dice esto. ¿Y tú qué dices? Pero Jesús sabía que esa pregunta y esa situación, dice el verso 6, era ¿para qué? Para tentarle y tener algo con que poder acusarlo. Cuando alguien te pregunte, ¿y tú qué dices? Deberíamos asegurarnos si esa persona realmente quiere saber o solamente está buscando que digamos algo para después usarlo en nuestra contra. Y como insistieron en preguntarle, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús no respondió inmediatamente, que mantuvo silencio delante de aquellos hombres. Aparentemente estaban defendiendo una causa justa. Estaban actuando de acuerdo a la ley. Supuestamente estaban haciendo la voluntad de Dios.
y ellos eran personas correctas. ¿Jesús manifestó algo? No, no hizo nada. Lo están presionando, ¿y qué hace Jesús? Nada, no dice nada. Y sigue escribiendo en la tierra y dice, y como insistieron, quiere decir que varias veces le llamaron, le dijeron, Señor, di algo. ¿Tú qué dices? La ley dice, pero tú di algo, tienes que decir algo. Y entonces se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué hizo después? Se inclinó otra vez y siguió escribiendo en tierra en silencio. Jesús mantuvo el silencio frente a los acusadores. Escogió el silencio. Muchas veces cuando a nosotros nos presionan es una oportunidad como aclarar, explicar, justificar y decir cómo son las cosas. Jesús no es una persona que le preocupe la opinión de los demás. Jesús es una persona segura de sí mismo. Él no tiene que probarle nada a nadie. Cuando Satanás lo tentó, Jesús lo remitió a las Escrituras. Le dijo, está escrito. Pero esto está escrito. Jesús siempre nos va a llevar a la palabra escrita. Y en este caso tomó unas pocas palabras. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué palabras fueron esas? ¿Cuál fue el resultado? Que todos se empezaron a ir. Todos los acusadores, todos los que traían la piedra en la mano, ¿qué pasó? Esa palabra fue poderosa porque le llegó al corazón. El que esté sin pecado. Piensen en esto, hermanos, personas que están aparentemente cumpliendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios, pero que no están bien. Y que quieren juzgar a los demás, pero no están bien. Y ante la palabra de Jesús, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, se empezaron a ir. Los más viejos se empezaron a ir. Amén. Amén. Ahora, en el momento final de Jesús, número 4, Él fue llevado ante el sumo sacerdote y el concilio. Ya era aquí la cúspide de su mundo religioso. Dice en Mateo 26, vamos a leer el versículo 59, que los principales sacerdotes, además los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Cuántos grupos vemos aquí? Vemos 3 grupos. Dice los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio. Gracias, Kevin. Gracias. 3 grupos: sacerdotes principales, ancianos, líderes y todo el concilio, todos aquellos que tenían una posición importante, no estaban haciendo lo correcto. Buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Estaban buscando una forma de castigarlo, de llevarlo a la muerte. No estaban interesados en la verdad, no estaban interesados en escucharle. Querían una prueba, no importa que fuera falsa, para llevarlo a la muerte. Y dice el verso 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al final vinieron 2 testigos falsos que dijeron, interpretaron las palabras de Jesús de una forma que la usaron en su contra. Y de estos testigos decían lo siguiente:
Ese hombre dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, y pienso que ya cansado porque no hallaban nada contra Jesús, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y debemos marcar el versículo 63. Mas Jesús callaba. Era una oportunidad para hablar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué escogió Jesús? Callar. Era una oportunidad de abogar por su vida, de librarse de la muerte. ¿Pero qué escogió el Señor? Callarse. Ahora ellos no podían asesinarlo, así que lo reenviaron, número 5, con Pilatos. Jesús no solamente pasa la presión del concilio, de los líderes, de los ancianos, de los principales sacerdotes. Ahora es llevado ante la autoridad suprema, que era el gobernador Pilatos. Mateo 27, estamos aquí cerquita. Dice que verso 11 y 12. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo 3 palabras: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, ¿qué hizo Jesús? Si a ti te acusaran, ¿qué haríamos nosotros? Creo que nuestra tendencia normal es defendernos, buscar pruebas, demostrar que somos inocentes. ¿Qué hizo Jesús? Nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Verso 14 lo debemos marcar. Pero Jesús, ¿qué? No le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora Pilato no lo podía resolver, y él quiso una vez más lavarse las manos. Por ahí andaba Herodes, que era otro gobernador de otra provincia. Entonces, como sabía que Jesús era de un territorio que pertenecía o estaba bajo la jurisdicción de Herodes, Pilato pensó: voy a resolver el problema, y se lo envió a Herodes. Dice Lucas 23, versículo 8 y 9, que sucedió una situación semejante a la vivida con Pilato. Ahora estamos en el punto número 6, porque Jesús está ante Herodes. Herodes, dice el verso 8, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. ¿Y qué esperaba él? Que Jesús hiciera alguna señal, una demostración de poder, que hiciera un truco, algo para librarse de las acusaciones. Y dice que este hombre, Herodes, que había matado a Juan Bautista, le hacía muchas preguntas. Están en el versículo 9. Le hacía muchas preguntas. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Nada. No le respondió nada. Jesús, bajo presión, no respondió nada. Ese es el ejemplo para nosotros, porque nosotros a veces con poquita presión y estamos hablando de más, estamos diciendo cosas, estamos explotando. Después nos arrepentimos de haber dicho algunas palabras. Después decimos: perdón, no debía haberlo dicho, pero explotamos. En el punto número 7 se los quiero presentar de esta manera: el secreto de Jesús. ¿Por qué Jesús pudo mantener silencio? ¿Les gustaría conocerlo? ¿Les gustaría saber por qué Jesús guardó silencio? Necesitamos ir a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Pedro, que caminó con Jesús, que incluso habló bajo presión. Cuando a Pedro lo acusaron, ¿se recuerda qué hizo Pedro?
Le dijeron: tú eres de ellos, tú andabas con él, tú hablas igual que él, tú eres de la misma tierra, tú eres un discípulo que hizo Pedro. Lo negó, renegó y maldijo. Digo, no lo queremos acusar porque cualquiera de nosotros bajo presión puede cometer errores. Pero hoy queremos aprender una lección que nos ayude a no cometer errores cuando estemos bajo presión. Queremos aprender una lección en esta Biblia que nos ayude a mejorar nuestra vida, a cambiar, a superar la presión, a ponerle un freno a nuestro corazón y a nuestra boca. En la primera carta, Pedro nos da la clave de Jesús. Dice, empezamos a leer en el verso 21: pues para esto fuisteis llamados. Somos llamados, recuerden, somos llamados por Dios. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Cristo qué dice? Padeció por nosotros. ¿Y qué nos dejó Cristo? ¿Qué nos dejó el Señor? El ejemplo de lo que debemos hacer nosotros. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y aclara: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, ¿qué? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Qué hizo Cristo? Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Por qué Jesús no se quejó? ¿Por qué escogió el silencio? Porque él había aprendido algo: llevar ante su Padre toda acusación, toda palabra en su contra, todo juicio, toda mentira. Él la llevó ante el Padre. Tal vez nosotros no hemos aprendido esta lección, que si tenemos una presión y si alguien quiere hacernos daño, debemos tomar la decisión de Jesús, encomendar la causa, encomendar el problema, la necesidad, presentarla ante el Padre. ¿Por qué? Porque dice que Él juzga justamente. Muchas veces no nos quejamos así en público, pero tenemos a alguien de confianza y le decimos, le hablamos, le platicamos. Tenemos la confianza de decirle a alguien: pues mira, me está pasando esto, ya no aguanto, ya no soporto. No somos capaces de seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús? No abrió su boca. ¿Por qué? Porque él encomendaba su necesidad, su presión, sus acusaciones al que juzga justamente. Lo tomé en otra versión que dice, este versículo 23, que Jesús no respondió con injurias a quienes le injuriaban, ni amenazó con vengarse de los que le sometían a padecimiento. Tan solo se limitó a encomendar su causa a Dios, que es quien juzga justamente. ¿Se limitó a qué? A encomendar su causa ante su Padre. Ese fue el secreto de Jesús, que todo lo que pusieron en contra de él, él lo puso delante de su Padre. ¿No creen que es una gran lección para nosotros? Que eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Aprender a cerrar nuestra boca, a callarnos. Y la presión que estamos recibiendo, no importa de quién venga, del mundo, del trabajo, de algún enemigo, de alguien que no nos quiere, de alguien que desea nuestro mal, debemos llevar la causa ante el Padre. ¿Por qué? Porque Él juzga justamente. La lección para nosotros, hermanos, es que podamos aprender de Jesús y tener un cambio en nuestra vida. Amén. ¿Nos debemos quejar del clima? Yo pienso que no, porque el clima no lo podemos manejar.
El clima no lo podemos manejar. Cuando hace calor y cuando hace frío, hace frío. Entonces debemos estar contentos y agradecidos cuando haga calor y cuando haga frío. ¿Tienes alimento en tu casa? Debemos estar agradecidos. ¿Tienes suéter, abrigo, cobijas? Debemos estar agradecidos. Creo que de las lecciones de Jesús que podemos aprender esta mañana es la más importante: guardar silencio. Número 1, guardar silencio. El secreto de Jesús fue presentar al Padre su necesidad, su problema. Tú puedes apelar a las autoridades, pero en primera instancia debemos presentar nuestra causa ante nuestro Señor. Amén. Recuerdo el testimonio de un hermano. Me platicó que había trabajado para una empresa y era una venta de seguros y había tenido una gran ganancia que todavía no se la pagaban. Y en ese ínter la empresa cambió, se asoció con otra empresa. Y antes de que le pagaran a él, su cuenta ya estaba en manos de otras personas. Y lo citaron y le dijeron que habían hecho una reconsideración y que por el movimiento nuevo todo lo que a él se le debía no se le iba a pagar. Él oró. Leyó en el libro de Josué que Josué fue en silencio y que rodeó la ciudad cada día. Al séptimo día dio 7 vueltas y él en ayuno se fue a las oficinas de esa empresa y caminó 7 vueltas orando en silencio, clamando al que era el juez justo. ¿Saben qué pasó? Que el que lo había llamado para decirle que no le iban a pagar, lo despidieron. Y lo llamaron. Otras personas lo llamaron para decirles que habían encontrado su cuenta y que se le iba a pagar. ¿Quién hace esas cosas, hermanos? Dios, el que juzga justamente. Veamos que Dios es un juez justo y que Él puede atender nuestra causa. Así que debemos aprender a entregar ante Él todo problema que tengamos. Y creo que debemos distinguir, hermanos, es urgente que podamos distinguir cuándo callar y cuándo hablar. Amén. Quiero leer en el libro de Proverbios capítulo 15 y versículo 23 una palabra que está muy, muy buena para nosotros. El hombre tiene gozo en la respuesta acertada de su boca. Proverbios 15, 23. Y cuán buena es la palabra que se dice oportunamente. Ahora lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, ¿qué? Cuán buena es. Una palabra a tiempo es buena. Es buena. Miren, hermanos, cuando Job sufrió, llegaron sus amigos para consolarlo. Y si ustedes conocen la historia, dice la escritura que estuvieron 7 días en silencio, llorando con él. Cuando vieron el dolor, la aflicción, la pérdida, el sufrimiento de Job, estos hombres estuvieron en silencio. Cuando alguien sufre, seamos prudentes, seamos sabios antes de dar una palabra. Porque la palabra que digamos debería ser, como dice aquí, sabia a tiempo, para que pueda ser una palabra buena. Amén.
Número 4, quiero darte un consejo que está en la Biblia, por supuesto. Elige, decide, proponte, afirma tu corazón para que tu boca se haga medicina. Para que tus palabras sean siempre medicina. Antes de herir, antes de lastimar, antes de juzgar, antes de criticar, que tu palabra sea medicina. Dice Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces te invito que hablemos como doctores, no con los términos de la medicina, sino con amor, con bálsamo, con paciencia, con empatía, con tolerancia. Los padres deben aprovechar la oportunidad de hablarle a los hijos con profundo amor. Y aún corrigiéndolos debe ser con amor. Los que tienen un cargo de dirección, de mando, de jefes, deben escoger palabras para animar a los empleados. Deben escoger palabras que sean medicina para el corazón de otras personas. Los que son maestros, por ejemplo, no saben en qué condición vienen los niños. En una empresa no sabemos en qué condición vienen los demás trabajadores, no sabemos los problemas que están padeciendo. Y nosotros somos como muy especialistas, hermanos, para hablar de una manera que lastima. Alguien llega temprano y en lugar de felicitarlo, ¿qué dicen? Vaya, qué bueno que llegaste temprano. Bueno, por fin, qué bien que hoy no se te pegaron las cobijas. Es una forma tal vez chusca o chistosita si alguien quiere verlo así, pero no es medicina eso. Ahora, si ustedes me dicen, pastor, pero es que yo no veo nada bueno en estas personas, te invito que ores y que Dios te muestre qué es lo bueno que tienen otras personas para que se los puedas decir. Para que tu lengua sea medicina. Y número 5, oro que seas entendido para hablar. Mi anhelo como pastor es darte una palabra que te ayude a ser una persona entendida, una persona capaz de hablar con palabras que Dios bendice. Proverbios 17:28 dice, y este es un consejo para todos. Lo recuerdo bien desde la primera vez que lo leí en la Biblia, hace muchos años. Me impactó. Como una persona que es necia, que es tonta, que no sabe conducirse en la vida, puede hacer algo bueno con ella. Cuando el necio calla, es como si fuera un sabio. Cuando el necio calla, hace un acto de suprema sabiduría. Puede ser como que fuera un hombre sabio. Así que cuando alguien te llame, fíjense, un jefe llama a una persona y el empleado cuando entra, ¿qué es lo primero que dice? ¿Y ahora qué hice? ¿Y ahora qué me van a regañar? Yo no fui. Ya va con la defensa por delante. Cuando el necio calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios, ¿qué? Es entendido. Cuando cierres tus labios en una discusión, en un diálogo no prudente, serás una persona sabia y entendida. Que el Señor nos ayude.
Que el Señor nos ayude a elegir palabras como medicina. Cuando digas algo, yo creo que los cristianos tenemos una ventaja porque ya sabemos que así es como debe ser. Cuando le decimos a alguien te amo, es porque el corazón va por delante, es porque el corazón está ahí dando testimonio que lo que decimos es verdad. No decimos te amo como una fórmula aquí entre hermanos. Sí, hermanito, yo lo amo. Sí, hermano, Dios me lo bendiga, lo amo. No debemos hablar así. Debemos hablar con el corazón. Y del corazón debe salir, del buen tesoro debe salir lo bueno. Así que si le dices a alguien, te estimo, te aprecio, gracias por tu vida, hágalo intencionalmente. Que su lengua sea medicina. Amén. Amén. Veamos entonces en el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús bajo presión? Se cayó. No explicó nada. ¿Y por qué lo hizo? Porque él sabía que podía confiar en su Padre. ¿Qué dijo Pedro? Yo sé por qué Jesús se cayó. Porque él le encomendaba al Padre la causa, la encomienda, el problema, la presión, lo que estaba viviendo. Y cuando confíes en tu Padre, no te va a dejar, no te va a abandonar. Él te va a defender. Amén. Pues oremos. Y puedo invitarles, pónganse de pie por favor. Oremos un momento. Cerramos los ojos, pero abrimos el corazón ante nuestro Dios. Y quiero invitarte que hagas una oración con este pensamiento. Señor, enséñame a callar. Enséñame a cerrar mi boca. No es que soy tonto, ni me falta sangre en las venas, ni tengo carácter débil. Solamente enséñame a callar. Enséñame a callar y a confiar en ti, a encomendar todos mis problemas en tus manos, porque tú eres un juez justo. Y te pido que mi hablar sea medicina, que pueda ser una persona entendida, sabia, cuándo puedo hablar, cuándo puedo callar. Oremos, porque el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos. Está con la mejor disposición de darnos esta sabiduría del cielo. Te damos gracias, Padre, porque vemos en Jesús nuestro ejemplo. No de alguien que se defendió, no de alguien que luchó y se justificó ante los demás, no de una persona desgastándose, tratando de aclarar su causa. Te damos gracias, porque la profecía dice que Él no abrió su boca. Y queremos tomar este ejemplo, no por ser faltos de inteligencia, de valor o de carácter, sino por sabiduría. Encomendamos nuestra vida, nuestros problemas, nuestras necesidades en tus manos, porque eres un juez justo. El juez que nos va a defender, el juez que nos va a hacer justicia, el juez que tiene castigo preparado para los malos, el juez que hará lo mejor, lo más sabio y lo más justo para cada uno de nosotros. Ayúdanos en el nombre de Jesús, empezando ahora mismo, a que nuestra lengua sea medicina para los demás. Oramos en el nombre de Jesús y pedimos que tú te glorifiques en nuestra oración. Por tu Hijo Jesús y para su gloria lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que podamos ser personas sabias, con el poder de hablar como medicina. Que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.